el espacio para hacer esto. Esto es, por lo tanto, algunos apuntes que uno puede tomar respecto a eso, y dentro de todo es la vinculación entre lo jurídico con, con lo natural. Eso sería, digamos, la parte principal. Y para ello habría que situarse, ¿no es cierto?, en que cuando hablamos del Foro de Madrid, bueno, pues Madrid es una villa que está, ¿no es cierto? ¿Perdón? No, no, Ángel, no hay ningún problema. Madrid es una villa que ha estado, ¿no es cierto?, ubicada en un entorno que ha sido explotado, que desde el punto de vista de los procesos de organización, ocupación y explotación del espacio leonés y castellano, está dentro de un proceso de repoblación, que es este segundo proceso. No sé si ven el cursor, aparece aquí, el proceso de repoblación, que tenemos que entenderlo básicamente en el concepto de lo que es el repoblar, que en realidad en las fuentes aparece como popular, es un verbo, ¿no?, que obedece a una doble dimensionalidad. Tiene que ver con una acción concreta por parte del monarca, primero de instaurar jurisdicción. Este término es importante. El monarca busca jurisdicción sobre hombres y sobre tierras. Esa sería la relación, podríamos decir. Y en ese proceso de instaurar jurisdicción, por un lado tenemos un proceso migratorio, en donde hay toda una promoción para que gente de distintos lugares salga a estos nuevos territorios que se están incorporando al ámbito leonés y castellano, y por lo tanto quedan bajo una norma, y ese sería el caso de una migración, ¿no es cierto? Y el segundo caso sería instaurar jurisdicción, es decir, todo lo que significa una regularización sobre población, digo, previamente asentada. Y aquí encontramos una variedad que es interesante, ¿no?, desde las presuras, que es la ocupación de un espacio, hasta otras realidades que han logrado sobrevivir sobre, ¿no es cierto?, esta ocupación musulmana en la cual estos procesos de repoblación se están produciendo. ¿Por qué creo que esto es importante? Creo que es importante porque la Villa de Madrid, al igual que todos los habitantes que van a ser incorporados dentro del ámbito cristiano de la ex taifa, ¿no es cierto?, de Toledo, van a sufrir el mismo proceso de poblaciones asentadas que van a tener un flujo inmigrante importante. Pero esa gente que llega, ¿no es cierto?, llega bajo una regulación. No es que se les dé una regulación en el momento que llegan, sino que vienen ya, diríamos así, aforados, ¿no? Vienen con un sistema de norma respecto de su condición socioeconómica, respecto de su oficio, respecto de lo mucho o poco de patrimonio que ellos tengan. En este proceso de repoblación, de popular, en el sentido jurisdiccional, que es al que yo me estoy refiriendo principalmente, encontramos, ¿no es cierto?, estos dos sistemas económicos de explotación, ¿no es cierto?, del trabajo, de explotación de la tierra, el intensivo propio del Islam, que no es lo que voy a tratar ahora mismo, pero que sí uno puede inferir que deja mucho territorio ocupado para que sea nuevamente ocupado por estas poblaciones que llegan, ¿no? Y luego un sistema extensivo, que es claramente el cristiano peninsular. Como sea, en estos dos sistemas lo encontramos, tanto el intensivo del musulmán como el extensivo, que es el cristiano, encontramos ordenamiento de gente, existencia de tecnología, irrigación de la tierra y formas de irrigar la tierra, pero sobre todo encontramos los comunes denominadores que marcan todo este proceso de jurisdicción, de población y de fuero, que tiene que ver básicamente sustrato de los términos subsistencia y de suficiencia. Estamos en una economía de subsistencia justamente porque es una economía agraria de explotación. Esto, ¿no es cierto?, ha quedado muy bien claro, y quiero citar aquí a Angus Maddison, ¿no es cierto?, este gran historiador, que en definitiva nos muestra que la economía desde el mundo romano en adelante, con todas las variantes que podamos encontrar, ¿no es cierto?, es básicamente una economía de subsistencia, en donde los individuos están acostumbrados a vivir con lo suficiente. Y eso va a tener un impacto sobre la tierra, porque indudablemente la explotación familiar de la tierra supone que se le va a dar una parcela suficiente como para que esa familia pueda explotarla, no más ni menos. Y ahí nosotros podríamos, en definitiva, entrar en un ámbito eminentemente económico y que tiene un impacto, repito, sobre la naturaleza. ¿Cuánto se explota? Porque uno de repente tiende a pensar de que este proceso de repoblación es como que llega un montón de gente y bueno, hay una suerte de rapiña, por así decirlo, dentro del medio natural,
Y uno tendría que pensar que eso no necesariamente es así en base a los caracteres demográficos, por un lado, y en base a las posibilidades que las familias y los campesinos tienen para venir y producir lo que producen. No sé si me entiende más o menos hacia lo que voy, ¿no? Pero es importante el tenerlo esto en cuenta. Respecto a la relación del hombre con la naturaleza, nos encontramos a individuos, hombres, mujeres, familias campesinas que explotan la tierra, sea en la posición que han quedado dentro de este proceso de jurisdicción o que han llegado, ¿no?, en estos procesos migratorios. Pero lo que es importante es que el medio natural es el lugar, ¿no?, donde se practica la cultura, mejor dicho, imposible, ¿no es cierto?, donde está el acto cultural, ¿no?, que es justamente hacer producir la tierra con todo el ordenamiento, medidas y formas para explotar un lugar determinado. La humanización de la naturaleza supone entonces este acto cultural, roturación, el planteamiento de cereales, el llegar y explotar lo tradicional o incluir elementos nuevos, los sistemas de rotación, todo dentro de una economía de subsistencia, ¿no? Y calibrar, como decía antes, este impacto ecológico, por así decir, ¿no?, que significa que el hombre llegue y explote otros lugares, que pareciera que es un impacto ecológico marginal desde el punto de vista de la gente que llega, que no es necesariamente muy numerosa, la cantidad de espacio que todavía, más allá de que lleguen individuos, el rey, por ejemplo, tiene para dar, tiene todavía para seguir donando tierras, ¿no? Y además, ¿no es cierto?, esta idea claramente de la formación, por ejemplo, de aquellos que llegan como inmigrantes en grupos familiares, de preparación para el oficio de explotar esa tierra, lo que dedica también tiempo, por supuesto, ¿no? Entonces, esto sería como un ámbito general, ¿no?, en relación a este lugar en donde está el Fuero de Madrid y Madrid como comunidad dentro de la taifa de Toledo, que cada vez, ¿no es cierto?, hacia el siglo XI, particularmente hacia el 1085, entra dentro del ámbito cristiano, castellano, leonés. Y es aquí donde uno tiene que pensar en que estos individuos que están en un proceso de jurisdicción, ¿no?, tienen referentes respecto de las leyes. Porque los visigodos conservaron el espíritu normativo romano, ¿no? Y se conservó también en la misma idea de sobre gentes y sobre tierras. Y quiero aquí mencionar estas leyes, que son leyes generales, podríamos decir, el Liber Judiciorum, el Foro Jugo, que es lo mismo, ¿no es cierto?, en la traducción del siglo XIII, y las partidas. ¿Cómo aparece tipificada la naturaleza y los usos de la naturaleza en estos códigos de leyes generales? Porque es que luego vamos a ver que el fuero está dentro de instrumentos particulares, y eso no hay que olvidarlo nunca, ¿no? Y entonces, nosotros podríamos decir, y aquí muy someramente quizás, para no alargar esto, el Liber Judiciorum indudablemente menciona al medio natural dentro de sus disposiciones, y básicamente lo hace en el libro octavo, en el libro octavo y en el libro 10º. ¿Cuáles son los temas que se trabajan dentro del libro octavo del Liber Judiciorum? La violencia y los daños, ese es el libro octavo, de eso habla particularmente. Y en el libro 10º, la propiedad privada, las particiones, ¿no? Y por lo tanto, lo primero que nosotros diríamos es que aquí está claramente identificado que el medio natural es un medio para ser explotado. Está viendo, y se está dejando claramente, ¿no es cierto?, lo que luego va a quedar muy bien consagrado justamente en los fueros, el ámbito privado y el ámbito comunal. Incendiar bosques y pinares. Toda la legislación respecto de la indemnización sobre los árboles cortados. Devastar los huertos del otro y las consecuencias que traen, ¿no? Todo esto con pago de azotes y pago, ya lo voy a decir, y maneras pecuniarias de cobrarse el mal que se ha hecho. E instalación de cercas mal instaladas. ¿Qué pasa cuando, ¿no es cierto?, son quemados o arrancados los frutos y son usurpados? Animales que dolosamente son enviados a las viñas y a las mieses. Aquí yo no voy a hacer el desglose de los títulos, pero son los temas que hay, ¿no? El daño producido por animales, ¿no?, en los prados protegidos o la tierra de labranza.
Y en sigo, ¿no es cierto? Libro octavo, norma de explotación para los animales, ¿no? Castración sin consentimiento del dueño, interrumpir los embarazos de los animales de forma flagrante, daño, muerte y violencia respecto de un animal hacia un hombre. Todos estos temas están regulados, repito, ¿no? Dentro de el impacto que dentro del medio productivo y de la propiedad y del patrimonio de los individuos, de las familias, ¿no? Producen o se están produciendo por la interacción, bueno, de distintas unidades, ¿no es cierto?, que obedecen a este sentido comunal, pero privado también. Cierre de caminos públicos, robo de aguas, de riego y de acequias en los tiempos que faltan lluvias, los cerdos y cuál es su accionar y cuál es el daño que producen, ¿no? Aquellos animales errantes, ¿no?, que producen daño, bueno, quién viene y quién se hace cargo de aquello, y indudablemente, como no, una legislación que es amplia, hay bastantes títulos dentro del libro octavo que hablan sobre las abejas y los colmenares, como no, ¿no es cierto? Y, en definitiva, la protección que tienen que tener abejas y colmenares en cuanto sirven para la alimentación, sirven para la producción de materiales y, por supuesto, minan o dañan el patrimonio de los individuos que son los dueños de aquello. En el libro décimo encontramos todavía más títulos dedicados a la naturaleza como propiedad, la naturaleza como forma de explotación, ¿no?, y lugar en donde esto se hace, básicamente porque, como decía, el libro décimo habla de las particiones y de la propiedad. El título tercero, ¿no?, los capítulos 1 al 5, justamente hablan de los bienes muebles y los bienes inmuebles, hacen esa tipificación donde indudablemente entran animales, entran concesiones respecto a la naturaleza y la naturaleza misma, ¿de acuerdo? Las partidas, ¿no?, las partidas, básicamente, y como sabemos, ¿no es cierto?, al ser una sistematización de lo anterior, recogen mucho del Liber Judiciorum, que es lo mismo que, repito, el Foro Juzgo, ¿no?, y nuevamente encontramos estos mismos preceptos que ya he mencionado, pero otros nuevos. Y así tenemos la segunda partida, título 11, ley tercera, cómo el rey debe guardar su tierra, ¿no? Árboles, viñas, huertos deben estar bajo la protección real, ¿no? No deben ser dañados, y de esta manera, tanto el rey como la comunidad va a ser honrada, va a existir la paz y va a haber, ¿no es cierto?, una prosperidad. No es el término prosperidad el que se ocupa, pero es la idea, ¿no es cierto? Ser temidos por ello, ¿no? Van a vivir de forma honrada. Esos son los términos que, y ricos, dice aquí, ¿no? Una economía de subsistencia, pero rico, en el sentido no te va a faltar para alimentarte, eso es lo que se refiere, ¿no? Partida quinta, título 13, ley 2 a 4, sobre las prendas que toman los hombres. En estas disposiciones respecto de las prendas, está mencionada también animales, concesiones respecto a la naturaleza y la naturaleza misma, respecto de los ganados, los árboles que se heredan, cómo se deben explotar, ¿no? De qué forma, ¿no es cierto?, no se debe empeñar ninguna cosa, sea nacida o por nacer, ¿no?, ni el fruto de los ganados en determinado momento y cuáles son las penas que eso trae. Es decir, cualquier forma de que desajuste los niveles de equilibrio entre los individuos dentro de una sociedad, bueno, pues claramente está penalizada, ¿no? No deben ser dañadas los heredamientos, los lugares para labrar, bueyes, vacas y otras bestias de arada deben ser mantenidos sin daño, ¿no? Y se menciona, ¿no es cierto?, también dentro de estos elementos que están dados para las prendas, ¿no es cierto?, para las prendas entre los individuos, ¿no?, las herramientas y determinados tipos de siervos, digo, que están básicamente destinados a labrar. La partida, al igual que el Liber Judiciorum, que ya lo he mencionado, ¿no?, también penaliza fuertemente, a un modo de ley general, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con mala intención y hechos graves respecto de desarraigo, talar o quemar bosques, viñas, ¿no?, y cualquier elemento de producción importante, ¿no? Y además se estipula los procedimientos, ¿no?, y se tipifican las penas y los montos a pagar por el hacer daño a
estos bienes que corresponden a bienes naturales, bienes de producción. Pero junto con estas leyes de tipo general entra el fuero. Y el fuero es, como aquí aparece, un instrumento jurídico privativo. Aquí es muy importante que en este proceso de instaurar jurisdicción, la jurisdicción general está allá, en esto es libre judiciorum, las partidas, por ejemplo, pero es que luego las comunidades tienen instrumentos jurídicos que les son propias. Estas son las cartas pueblas o los fueros. Yo quiero decir en este punto que hay algunos historiadores del derecho que consideran que las cartas pueblas también son fueros, pero yo quiero hacer un poco la distinción desde el punto de vista de que podamos comprender cómo se instaura la jurisdicción, ¿no? Y por lo tanto, estos instrumentos jurídicos privativos no necesariamente tienen que replicar todo lo mismo que aparece en las leyes generales, sino que se acomoda un tipo privativo de norma a un lugar y gentes determinados en función de las realidades que existen en ese lugar, realidad como comunidad me refiero, pero a la vez dentro de un medio para explotar, ¿ya? Esto, repito, es muy importante porque en definitiva estos instrumentos jurídicos dan privilegios de inmunidad, dan inmunidad respecto a la oficialidad, dan dispensas civiles y penales, ¿no? Proponen que llegue más personas a ese lugar determinado, etcétera, etcétera. Por eso cuando vayamos al Fuero de Madrid, nos vamos a dar cuenta que hay muy pocas disposiciones respecto a la naturaleza. Y uno se pregunta por qué. ¿Esta gente no se preocupa de dónde está? Sí se preocupa, pero prima el carácter urbano, ¿no? Porque todos los elementos de la naturaleza ya están defendidos, ya tienen, ¿cómo se llama?, una dignidad concebida en estas leyes generales que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque uno dice, bueno, el Fuero de Madrid, ¿cómo viene se dedica tanto a las relaciones de la naturaleza de los hombres? ¿No? Ya eso es lo principal, el hombre viviendo en sociedad. ¿Y por qué tampoco hacia, estoy hablando del siglo XII, ¿no? ¿Por qué tampoco hacia el medio natural? Bueno, porque eso ya está en las disposiciones anteriores. Madrid va a ser incorporada al ámbito leonés y castellano a partir del año 1085. Aquí están dos fuentes que nos hablan justamente de esto. Es importante entender que la taifa de Toledo, en donde está Toledo, por cierto, y Madrid y otros lugares, es conquistada mediante una capitulación. Y esto es un hecho interesantísimo, ¿ya? Porque ya voy a comentar por qué, ¿no? Porque en definitiva es un pacto. Y aquí nosotros vemos que en definitiva Madrid queda, al igual que Toledo, como una comunidad, una villa de realengo, en donde el señor es directamente el monarca, ¿no? Vemos que la ciudad fue incendiada y fue sitiada por Almorávides primero y luego almohades, y que desde las Navas de Tolosa en adelante, bueno, pues Madrid ya está lejos del ámbito central de las disputas propias de espacios entre el Islam y el cristianismo. Respecto del Fuero de Madrid, es importante decir que Madrid, como ya lo había mencionado, se incorpora a León y a Castilla con Alfonso VI bajo una capitulación. ¿Por qué es importante que sea bajo una capitulación? Porque es un acuerdo. Madrid, como cualquier tipo de villa dentro del mundo musulmán, no solamente hay musulmanes, sino que hay mozárabes, hay judíos, ¿de acuerdo? Y el hecho de que haya entrado al ámbito leonés y castellano bajo una capitulación significa que ahí están las normas que esas poblaciones tuvieron. Es decir, la capitulación podría ser entendida como el primer fuero que tienen, ¿no? O la primera consagración de normas y de derecho, ¿no?, que esas poblaciones van a tener. En el Fuero de Toledo eso es muy claro. Por eso va a haber, y en Madrid igual, por eso va a haber un fuero particular para musulmanes, otro para judíos, para mozárabes, para cristianos, y dentro de los cristianos, los que vienen de su lugar de origen, pero también francos, ¿no? Es decir, cristianos venidos de otros lugares, no necesariamente de Francia, ¿ya? Y como Madrid entra en 1085 mediante capitulación, tenemos que pasan 120 años hasta la concesión del Fuero de Madrid, que es del año 1202. Tenemos
un primer ordenamiento de jurisdicción del monarca sobre poblaciones, 1085, que es la capitulación en sí misma, ¿ya? La garantía del rey que va a respetar los derechos de los individuos, ¿no? Agrupados como colectividad, ¿no? Y luego, 1202, el rey Alfonso VIII le da el fuero. Y aquí hago una preguntilla, ¿no? ¿Cómo se regula la Villa de Madrid durante casi 120 años? Y es justamente donde nosotros encontramos las formas en que los hombres y el medio queda tipificado y queda garantizado el funcionamiento, ¿no? Bajo esta idea de un dominio indirecto que el monarca tiene. En primer lugar, la Villa de Madrid se puede entender que durante 120 años no tiene un fuero, pero sigue estando ordenada por la capitulación, el primer acto garantista del monarca respecto de las comunidades que ahí están. El segundo tiene que ver la influencia de Toledo, porque Toledo es la capital de esa ex taifa, ¿no? De ese ex reino, ¿no? Que Alfonso VI logra conquistar. Y la influencia de Toledo está en varios ámbitos. Toledo da a Madrid 1/3 de las rentas señoriales para la iglesia de Madrid, y así sucesivamente, ¿no? Respecto de las jueces, hay sede, ¿no es cierto?, y tribunal de alzada únicamente en Toledo, y los casos que se ventilan en Madrid, bueno, pues van a Toledo a ser resueltos en última instancia, ¿no es cierto? Lo otro que es importante, y así, luego está la composición de las tropas, el fuero, o sea, Toledo concentra las tropas también de Madrid. Y luego también hay otra influencia que tiene que ver con que son poblaciones muy cercanas, y por lo tanto las oligarquías, independiente de cuál es su procedencia, tienen intereses y patrimonios en una y otro lugar. ¿Me explico, no? Y nuevamente ahí encontramos que cuando hablamos de uno y otro lugar y hablamos de patrimonios, estamos hablando de concesiones, bienes muebles y bienes inmuebles, que es lo típico de este periodo, ¿ya? Es importante también saber que la Villa de Madrid, ¿no?, tiene influjo y sobre Toledo y Toledo sobre Madrid, particularmente en las dos ampliaciones y, ¿no es cierto?, del fuero de Toledo de 1188 y 1186, que únicamente son para los castellanos y los francos. Cuando nosotros vemos el fuero de Madrid, únicamente estipula formas de relación reguladas o normadas entre cristianos. Ahora aparecen otros grupos religiosos y étnicos, pero en virtud de que primero están existiendo, por supuesto, pero también que se les haga algo a ellos, que están protegidos bajo su propio fuero. El fuero mozárabe, los mozárabes están en Toledo, tanto como en Madrid. Y por lo tanto, nosotros aquí, a un modo general, encontraríamos cómo la Villa de Madrid, durante 120 años, no necesitó necesariamente un fuero, que es el que 1212 otorga. Pero es que luego, ¿no?, también tenemos que los individuos que producto de la repoblación llegan tanto a Toledo como a Madrid, son indisociables unos de otros, quiero decirlo, vienen con un ordenamiento que es propio de sus lugares. Cuando nosotros hablamos de una migración del norte de Castilla hacia esta zona de Castilla, ¿no es cierto?, de la actual Castilla-La Mancha, o de Madrid, o de la Comunidad de Madrid, tenemos que hablar que son personas que salen con las normas propias que ellos gozaban en el lugar de origen. Y esas normas se tienden a replicar en su estatus, en sus propiedades, en las que obedecen a su oficio, en el lugar al cual llegan. Pero es que sobre eso se les dan además distintas garantías. Muy común el pago o el no pago de impuestos durante 2 años mientras estás asentándote en el lugar, por ejemplo, ¿no? Concesiones respecto de exención de tributos, ciertos tipos de tributos, los portazgos, etcétera, etcétera. Bueno, no se van a aplicar a esas poblaciones, porque la idea es que no únicamente haya gente que quiera emigrar, y uno puede imaginarse cuáles son las razones que un migrante tiene para salir de un lugar e irse a otro, sino que además es incentivar que otros lleguen, siempre en el fuero, y así aparece en el fuero de Madrid, y así aparece en el fuero de Toledo, para los cristianos y para otros, que esas garantías que se estipulan son para aquellos que quieran ir a poblar ahí, ¿no?, como nuevos vecinos, como nuevos pobladores. E indudablemente tendremos que decir que judíos y musulmanes
al igual que mozárabes, que son cristianos, pero también tienen un estatuto especial, quedan bajo un fuero que les es propio, ¿no? En definitiva, ahí, diría, desde el punto de vista del monarca, hay una protección y una garantía de que no les van a ser arrebatadas sus, podríamos decir, sus tradiciones, su memoria histórica, si ustedes quieren verlo desde ese punto de vista. Quizá esto se hizo mucho para, particularmente en estos elementos normativos, culturales, religiosos de las minorías, se hizo principalmente, digo, para judíos y para musulmanes, pero no para los mozárabes. Porque si nosotros pensamos que los mozárabes debieron haber estado muy contentos, como dice Peter Lindham, de venir y llegar a un rey cristiano a gobernarlos, ese rey cristiano que es Alfonso VI, lo primero que hizo en alianza con Cluny y con Gregorio VII fue sacar el rito mozárabe. Entonces, fueron muy desbeneficiados en ese sentido. ¿Me entienden o no? Pero claro, eso tiene que ver con un tema de religión cuya jurisdicción, bueno, corresponde no necesariamente al monarca, pero todos los otros aspectos normativos de la vida y de propiedad, bueno, pues sí los van a seguir teniendo, pero siempre con una tendencia, al igual que ocurre con castellanos o con los francos, a homologarlo a los fueros propios para los castellanos, entendiendo esto como digo, como cristianos, ¿no? Esta frase que aparece aquí es la frase con que abre el Fuero de Madrid. Esta es la carta que elabora el Consejo de Madrid para la honra de nuestro Señor, el rey Alfonso, y del Consejo de Madrid, a fin de que ricos y pobres vivan en paz y en seguridad. Con estas palabras comienza el Fuero de Madrid, un fuero que, como vemos, ¿no es cierto?, es un acuerdo entre la Comunidad de Madrid, el Consejo de Madrid, con el monarca, es decir, un tipo de relación típicamente de realengo, en donde la Comunidad de Madrid, por medio de su representante, pues gobierna y existen oficiales regios que están claramente, bueno, están claramente ahí también ejerciendo una jurisdicción, pero siempre supeditada un poco al fuero. ¿Cuánto me queda? Pues ya terminé. Un par de minutos para Ya. ir finalizando. Bien, no, sí, ya estoy terminando también, pero es para ver si iba muy rápido. Usted preguntó. Ya, muy bien. Las disposiciones del fuero respecto a la naturaleza. Principalmente tengo que decir que si uno ve las disposiciones del Fuero de Madrid, lo primero que se trata de regularizar, cómo no, es la naturaleza humana, el hombre como ser libre que vive en sociedad, ¿no? Cuestiones además de típicas de vida cotidiana de una villa, ¿no? En donde hay distintos tipos de elementos. Y fíjense ustedes cuáles son algunas de las disposiciones interesantes para regular la vida de estos hombres que tienen una naturaleza social, pero que entran en conflictos, ¿cómo no? Pues, ¿no? Violencia entre vecinos, multas para los vecinos, ¿no? Atacar a las mujeres, ¿no? Aquí es bien interesante la violencia entre vecinos, está muy tipificado las malas palabras hacia los vecinos, ¿no? Tratarlo de sodomita y de hijo de puta es lo peor que puede existir, ¿no? Hacia las personas. Entonces, ¿cómo desde ahí en adelante se va regulando todos los conflictos que pueden haber? Si ataca a uno con dolo, si lo ataca con cuchillo, si lo ataca con piedra, etcétera, etcétera. Regulación de bandos, pleitos y procesos judiciales, se regulan y están claramente estipulados qué hacer y qué no se puede hacer durante los días feriados, que es importante esto, ¿no es cierto? Regulación de los juegos, y los juegos, ¿no es cierto?, de los chitos, ¿no? Y bien interesante, o el tejo, ¿no? Que están regulados también como actividad que necesita una regulación porque indudablemente ahí se juega dinero, y por lo tanto eso crea pleito y hay que regular bien dónde, cómo y cuánto, etcétera, etcétera. Los días feriados ya lo acabo de mencionar. Los moros apresados con hurto. Regulación de los oficios. ¿Qué oficios se regulan principalmente? Esto es muy normal. Panadero, pescadero, la importancia del pescado, ¿no es cierto?, en esta sociedad, ¿no?, muy cristiana, con muchos días, ¿no es cierto?, que se celebra todos los viernes, Viernes Santo, ¿no?, etcétera, etcétera, las prohibiciones, la venta de conejos, la venta de pieles, etcétera, etcétera. Exenciones de pago, de portago, como había mencionado, regulación y fijación de precios y fiscalización de pesos y medidas, muy típico también de una sociedad urbana. Por eso hablo de que aquí lo primero es respecto a la naturaleza humana. Vamos ahora a la otra naturaleza, ¿no? Y aquí, para no extenderme más, ustedes pueden ver, en definitiva, cómo hay una regulación interesante, los preceptos 43, 93, 94, 101 y 104, ¿no?
Específicamente tienen que ver con los animales, pero los animales que hacen daño en relación a la propiedad privada. Y quiero detenerme en esta norma 87 que es del estiércol, ¿no? Medidas sanitarias incipientes, luego se van a replicar en varios lugares, ¿no? No llegar y tirar toda la porquería a cualquier lado. Eso tiene una pena, ¿no? Eso tiene, ¿cómo se llama? Una multa, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, ¿no? También todas las multas son, ¿no es cierto?, principalmente de tipo pecuniaria. Aquí Alvarado Planas, ¿no es cierto?, en su obra El Foro de Madrid, que es muy reciente, se puede descargar, por si a alguno o alguna le interesa, ¿no? Aquí está. Hace una tabla, y nosotros vemos que las penas sí son importantes, o sea, hay penas, todas las penas son pecuniarias, eso quiero decir, pero no son tanto. Si nosotros pensamos que un maravedí alrededor son 10 céntimos de euro, medio maravedí, un cuarto, son todo en la medida de lo posible. ¿Te das cuenta? Es decir, la idea no es multar para empobrecer al individuo que comete algo, sino que venir y regular su accionar. Cierro, entonces, dejando claro que si nosotros analizamos un fuero del siglo XIII, como el Fuero de Madrid, tenemos que mirarlo en doble perspectiva, en las disposiciones privativas para la comunidad y los vecinos de Madrid en su dimensión con la naturaleza y en su dimensión de naturaleza como hombres viviendo en sociedad, pero también tenemos que fijarnos en las normas generales, que es lo que cubre a estos instrumentos jurídicos privativos como son los fueros. Quiero agradecer la oportunidad, espero que haya sido claro. Muchas gracias.